El primer sermón de la serie El amor que permanece. Amén. El sermón del día de hoy lo hemos titulado Sin amor nada soy. Y aunque parece un tema sumamente elemental, lamentablemente es fundamental que aquellos que profesan ser cristianos entiendan que están siendo llamados a amar y al amor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la introducción, hermano Mario. La introducción. La iglesia de Corinto era una comunidad rica en dones espirituales, pero era muy pobre en amor. Desde el principio de la carta hemos visto que esa iglesia tenía divisiones, orgullo, disputas y desorden en el culto. En medio de la obsesión por los dones más llamativos, los cuales eran las lenguas y la profecía, Pablo interrumpe su enseñanza del capítulo 12 y el capítulo 14 para meter un interludio y enfatizar que no importa los dones que tú tengas, ni importa las cualidades que tú creas tener, nada en este mundo agrada a Dios si no se hace con amor. Así que tú puedes decir ser creyente, pero si el amor no recubre todas tus acciones, todas las cosas que haces, no estás entendiendo el evangelio. No lo estás entendiendo. No estás entendiendo el llamado supremo que Dios te hace a amar a su iglesia y amar a sus hermanos. Y lamentablemente se desembocan en una serie triste de errores doctrinales y de credo. Así que, amados hermanos, de nada sirve que nosotros hagamos multitud de cosas si no está recubierto del amor. Amén. Esta es una pausa emocional en medio de una discusión teológica que Pablo está teniendo, porque Pablo está definiendo en nuestra introducción cuáles dones son más importantes y nos está llevando a darnos cuenta que los dones per se pueden ser inútiles en una iglesia si no hay amor, si no hay una intención adecuada de administrarlos, si no se recubren del verdadero propósito que es amar a Dios. Por lo tanto, cuestiona por qué hacemos todas las cosas y bajo qué motivación las debemos de hacer. Pocas veces somos detenidos por la palabra de Dios para analizar por qué estamos haciendo las cosas, ¿verdad? Y ese es el corazón del mensaje. Pablo nos está llamando a no menospreciar la intencionalidad de lo que hacemos, y también nos está llamando, hermanos y hermanas y asistentes, a que no rebajemos los dones, sino que los veamos como algo preciado, pero sí nos exhorta constantemente a saber que debe de estar la iglesia recubierta y recubrida de todas sus acciones con amor, ¿verdad? Hoy vivimos en tiempos muy parecidos a los que vivía Pablo, iglesias con actividades programadas, programas, enseñanzas y predicaciones. Déjenme decirle algo, el activismo de la iglesia no está mal, pero Dios nos llamó a nosotros, bueno, al menos en mi caso, a ser pastor y no maestro de ceremonias, a ser pastor y no ser payaso. Por lo tanto, debemos de ser fieles en predicar la palabra y predicar lo que el Señor nos pide. Amén. Así que hoy en día hay toda una vitrina para mostrar dones, y por cumplir un programa la gente hace muchas cosas, pero se olvida de que sus dones deben de estar siempre puestos al servicio de Dios y de su iglesia, y deben de estar contenidos con el amor. Y esa es la introducción que debemos de rescatar en este segmento de la prédica. Dios nos está llamando a meditar cómo y por qué hacemos las cosas a través de 1 Corintios 13.
Nos llama Dios y nos está impulsando a decir: recubre tus dones con el amor a Cristo y a su iglesia. Ha sido un llamado claro y contundente. Ahora, muy bien, hermano Mario, este sermón tiene un propósito, y este es el propósito de mi sermón: que cada creyente, que cada uno de ustedes y yo examinemos si el amor a Cristo y al prójimo es nuestra motivación real para servirle. Ese es el propósito de este sermón. Si detrás de nuestro servicio hay una real y contundente vida cristiana que está reflejando el amor de Dios. Ese es el propósito por el cual hoy yo vengo y les predico. Y mi proposición, que es igual de importante que el propósito, lo que yo propongo y lo que veo que el Señor nos dice que debemos de hacer como iglesia, es que sin amor, incluso los dones y sacrificios más impresionantes que podamos hacer por la iglesia no valen nada delante de Dios. Así que debemos de cuestionarnos: ¿el amor está dirigiendo todas las cosas? E inclusive estamos viniendo a la iglesia porque amamos a Dios y a nuestros hermanos. ¿Le estamos sirviendo a Dios y a nuestros hermanos con todo lo que somos? Qué buena preposición. Qué buena preposición es saber que Dios hoy nos dice a nosotros: no quiero tu servicio nada más, sino que quiero que venga acompañado de amor fundamental y real. Tú puedes venir a la iglesia y tener un corazón lleno de amargura, salir de la iglesia y hablar mal de tus hermanos, crear disensión, crear división, y eso es precisamente de lo que se trata el tema del día de hoy. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: no sirve de nada servir a una iglesia si no se ama a los hermanos ni a Dios. Y el llamado de Dios es muy importante, hermanos, muy importante. No es solamente servirle a Dios, sino servirle a Dios con amor y a los hermanos. Ese es el llamado de Dios para la iglesia y el llamado que Dios le hacía a Corinto. Enfoquémonos ahora en el argumento número 1. Y el argumento número 1 es: la elocuencia sin amor es ruido vacío. Es ruido vacío. Nos habla primero de dos tipos de contexto. En el contexto grecorromano, en Corinto se utilizaban mucho los instrumentos musicales para los sonidos religiosos. Corinto tenía muchos templos, especialmente al dios Dionisio y Afrodita. En sus rituales había mucha música escandalosa con címbalos, gongs y tambores de danza y trances. La gente entraba en éxtasis. Estos ruidos fuertes eran señal de éxtasis en la cultura, eran señal de que se estaba entrando en una comunión con esos dioses. Y Pablo recalca que todas las acciones de alabanza, si no vienen acompañadas de amor, son simplemente instrumentos que comunican algo falso, no comunican algo verdadero. Así que yo puedo venir y servir y soy como un címbalo, soy como un tambor que suena hueco. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo toma esa imagen para decir: si hablas lengua sin amor, te pareces más a un templo pagano ruidoso que a una iglesia de Cristo. A eso te pareces. Qué fuerte, qué duro. Y en el contexto judío también tiene una interpretación muy interesante. El uso de los instrumentos en la adoración verdadera. En el Antiguo Testamento se usaban estos instrumentos en el templo. Lo vemos en el Salmo 51, que habla de todos los instrumentos que se usaban, ¿verdad? Siempre con orden y con un sentido espiritual. Pero Dios reprendió a Israel cuando tocaban música hermosa, pero vivían en pecado. Y dice Amós 5:23: quita de mí ese ruido estorboso que traen tus canciones. Qué fuerte. Cuando hacemos ofrendas de adoración y creemos que estamos agradando a Dios y venimos y le servimos según nuestra pretensión y lejos de la voluntad de Dios, sin amor, simplemente le hacemos ruido que le estorba al Señor.
Qué duro, qué contundente, qué realidad más fuerte. Pero, hermanos, el efecto de la predicación no busca desanimarnos, no. Lo que busca es alentarnos a despertar en nuestro corazón el verdadero sentido de servir, que es haciéndolo con amor, haciéndolo con gozo, haciéndolo con alegría, haciéndolo amando a nuestros hermanos. Y es también lo mismo en su aplicación general. En nuestro trabajo, muchos de nosotros no hacemos las cosas con alegría. Lo hacemos simple y sencillamente por cumplir. Y hay una gran diferencia en el rendimiento de lo que hacemos cuando lo hacemos con alegría, cuando lo hacemos por cumplir. Las cosas salen mucho mejor cuando hacemos las cosas con amor y con alegría que simplemente por cumplir. Debemos de entender que al cristiano todo su entorno lo permea el cristianismo. No soy una parte cristiana en un lugar, sino que también mi trabajo debe de ser cristiano y debo de hacer las cosas con amor, alabando y glorificando al Dios que me ha dado ese trabajo. Amén. Bendito sea el Señor, que nos muestra que todas las cosas en todo lo que hacemos tienen que estar hechas con amor, y muchísimo con más razón si las hacemos en la iglesia. Por eso el punto y el argumento uno es: la elocuencia sin amor es ruido vacío. Entonces, Pablo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo comienza con un don muy buscado entre los corintios. ¿Y saben cuál es? Hablar como si fuera un ángel. Hablar lenguas de ángeles. Dice él. Eso parece ser un gran don. Poder comunicarse como un ángel. ¿Cierto o no? Parece ser algo increíble o fantástico. ¿Verdad? Y Pablo recalca: sin amor solo sería un ruido vacío. Dios nos impresiona por la elocuencia o la sabiduría sin compasión, sin misericordia, sin emoción, sin cuerpo. Así que, así suena un creyente que habla mucho, tiende a criticar y a ser severo y a decir: no, defendamos la doctrina sana y esto es lo que la Biblia dice y contradecimos lo que dice la Escritura. Si no tenemos amor, solo somos un címbalo que retiñe, un ruido molestoso en el oído de Dios. No podemos ser ruidos molestosos en el oído del Señor. Si en algún momento en nuestro ser deseamos quejarnos de la iglesia, escuche muy bien, debe usted hacerlo como Cristo manda hacerlo. Deben de haber lágrimas en sus ojos antes de quejarse de un hermano, pidiendo a Dios que se arrepienta y que pueda alcanzar mayor piedad como la que usted profesa tener. Así debemos nosotros pedir por nuestros hermanos que están en debilidad. Sí, dice la Escritura claramente: si alguno cree que ha llegado a hacer algo, entonces dice que se compare con el Señor. Compárese con el Señor. Si usted cree que realmente ha llegado a una estatura, a un nivel espiritual muy alto, compárese con el Señor. Y aquel globo de orgullo que iba para arriba se desinfla rápidamente cuando nos comparamos con Cristo. Todos nosotros debemos de medir a nuestros hermanos no desde la medida del orgullo y de la implacabilidad, sino de la medida del amor, de la misericordia. Por lo tanto, cuando nos servimos en amor, nos servimos en misericordia. Amén. Déjeme darle esto que es muy importante para mí. La iglesia debe entender que esto no se logra por ósmosis o porque sí, se logra porque hemos entrado en una relación pactual con Cristo. ¿Cuántos han creído en el sacrificio del Señor? Amén. Y saben que cumplimos sus promesas, cumplimos sí, la ley del Señor en Él y recibimos sus promesas en Él. Amén. Así que hay todo un argumento pactual. Bajo el pacto de la gracia, hermanos, Dios ha prometido escribir su ley en nuestros corazones. ¿Le ha pedido usted a Dios que escriba su ley en su corazón diciéndole: Señor, quítame la apatía, el orgullo, el enojo que me da la gente de la iglesia? No, pídale a Dios que le cambie su corazón lleno de amargura y que le dé amor por su obra y que le dé amor por los hermanos. La esencia de esa ley
es precisamente amar a nuestros hermanos. Mateo 22:37, Jesús dijo precisamente eso. Cuando hablamos sin amor, actuamos como si nos consideráramos creadores del pacto de Dios, diciendo: Señor, descarta a fulano, sultano, descártalos y que se vayan al infierno, déjanos a nosotros los santos. Hemos cometido ese error. Por lo tanto, debemos de amar al Señor y vivir bajo su relación pactual. Mi pregunta es, en nuestra aplicación parcial, ¿por qué hablas? ¿Hablas para edificar? ¿Hablas para sembrar amor? ¿Estás mostrando edificación en amor a tus hermanos? Y más importante, ¿estás buscando impresionar a alguien con tu servicio? ¿O estás intentando impresionar a Dios? Porque si es así, y tú respondes esa pregunta hacia ti mismo o hacia ti misma, déjame decirte algo: tus motivaciones están equivocadas. No vas a impresionar jamás a nadie aquí en este recinto. Todo lo que nosotros hacemos es por la gracia de Dios. Y ese amor que Dios nos da y ese amor que Dios nos regala está diseñado para que la iglesia crezca y pueda fortalecerse. Necesitamos más gente que nos amemos unos a otros en la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Pablo lo vio, lo predicó y lo enseñó en Corinto y corrigió a una iglesia que no tenía amor, pero que era espléndida en dones. De nada sirven los dones, ni el gran programa que tenga una iglesia, ni el edificio, ni la estructura, si no hay amor. Amén. Número 2. Conocimiento y fe sin amor no valen, dice la Escritura. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, y toda la ciencia, versículo 2 de 1 Corintios 13:2, y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Ahora, hermanos, aquí Pablo incluye dones teológicos y dones milagrosos, conocimiento profundo, revelación, fe poderosa, pero él dice que sin amor no son nada. Tener una teología precisa no garantiza santidad, hermanos. La fe que no impacta no siempre es la fe que ama. Sin amor, toda comprensión teológica es estéril, es muerta. De nada sirve decir que profesamos sana doctrina si no nos amamos. No hay un ápice de diferencia entre aquellas sectas o denominaciones que profesan falsedad y sí se aman, a diferencia de nosotros, que no nos amamos. Por lo tanto, Pablo descarta contundentemente y dice claramente que de nada sirve decir que se tiene la fe verdadera si no hay amor genuino. De nada sirve. Porque tú puedes criticar a otras personas que creen diferente y creen doctrinas falsas y erróneas, pero si tú no tienes el amor de Cristo, el amor que nace en el corazón del creyente, simple y sencillamente no vale de nada. Qué triste, qué lamentable. El argumento pactual que aquí nos da este texto es el siguiente: el nuevo pacto en Cristo no solo nos ha dado acceso al conocimiento de Dios, sino que también nos transforma para amar a los demás como Él nos ama a nosotros. Ezequiel 36, 26, 27 dice que Él ha hecho un cambio de corazón en nosotros, ¿cierto? La fe verdadera según el pacto obra en amor y no hay fe genuina sin el fruto del amor, como lo dice Gálatas 5:6, que dentro de los frutos del Espíritu, ¿cuál es? Amor. Por lo tanto, hermanos, no busquemos desesperadamente conocer los misterios del mundo y de la fe. Busquemos procurar primeramente, verdaderamente amarnos unos a otros antes de creer que una verdad es más fuerte y más poderosa que la fuerza del amor. Nada es más fuerte que el amor de Cristo cuando reina en la vida de los creyentes. Amén. Pregunta: ¿eres más celoso por la precisión doctrinal que por la restauración de tu hermano?
Cuando vemos a alguien que no hace lo que pensamos que debería hacer un cristiano, ¿qué tanto y qué tan rápidos somos para juzgarlo y destruirlo? Es más fácil decir, esa persona está mal, a comprenderse, acercarse y ayudar. Es más fácil siempre criticar, hermanos. Por lo tanto, el Señor nos manda a hacer lo difícil, a ir por el camino estrecho. Porque el camino ancho es criticar, el camino ancho es desacreditar, el camino ancho es maltratar, pero el camino estrecho, el que nos manda Cristo, es amar aún cuando nuestros hermanos sean difíciles de hacer. Amén. Tienes claridad teológica, pero eres frío espiritualmente y sin amor. Argumento 3, hermano Mario, el versículo 3. Este es muy bueno. Sacrificio en extremo, pero sin amor nada aprovecha. Y dice, versículo 3: y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Aquí Pablo utiliza un acto muy radical de generosidad, que es el martirio. Pablo nos dice que si yo estoy dispuesto a entregar mi vida, pero que si estoy dispuesto a entregarla sin amor, es inútil para Dios. Cuando medimos la fuerza y el impacto de tal gran sacrificio, pero el Señor nos dice, tiene que venir acompañado de amor por mí y por su iglesia, entonces muchas cosas empiezan a confrontarnos. La primera cosa que nos confronta es, ¿estoy dispuesto a morir por Cristo? Muchos sin vacilar podrían decir sí. Pero la segunda pregunta es la que es complicada, que el Señor nos diga, ¿estás dispuesto a morir por tus hermanos? Algunos de ustedes dirían que no, y podrían defenderla, y podrían tener las razones más contundentes, pero el Señor nos manda y nos repite una y otra vez, de nada serviría tu sacrificio si no lo haces con amor. De nada. Por lo tanto, aún los actos más radicales y aparentemente generosos sin amor son inútiles. ¿Se puede dar? Siempre se ha podido dar con motivaciones egoístas. Eso es algo que debemos de tener claro. El activismo cristiano puede esconder un corazón vacío también. Dios no ve solo las acciones, hermanos. Dios no ve que usted se paró aquí y dijo, vine a servir. Él también ve las motivaciones, el por qué lo estamos haciendo. De nada sirve que yo me pare aquí si hace 2 horas y media estuve en mi casa diciendo, uy, qué pereza venir a la iglesia y predicarle a la gente, bla, 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 bla. De nada sirve si hacemos esto. De nada. De nada sirve que usted venga en el camino de su casa diciendo, qué pereza ir a la iglesia y verle la cara a todos los que están ahí. De nada sirve. Debemos de entender que Dios está mirando nuestras acciones. ¿Qué dice el Salmo 51? Tú amas la verdad en lo íntimo. No en lo público, en lo íntimo. Dios conoce quiénes somos cuando nadie nos ve. Aún en los pensamientos profundos que creemos que nadie conoce, Él los conoce. Y aún los pensamientos que ni siquiera sabemos que nos definen como ser humano. Hermanos, esto se puso muy antropocéntrico, muy introspectivo, muy desde adentro, muy de usted. Aunque usted a veces no crea conocerse, no sé si a usted le ha pasado eso, que usted dice, yo soy tan raro, soy tan cambiante, qué extraño que soy, a veces me desconozco, no sé si les ha pasado eso. Usted puede tener actitudes que usted dice, yo no sé por qué yo hice eso. Y usted puede llegar a un punto en donde usted dice, no me conozco. Dios sí te conoce, Dios sí sabe por qué haces las cosas y sabe qué es lo que está moviendo tu corazón. Y al Él saber eso, Él nos llama y nos invita a reflexionar y a entender que aún en nuestras pequeñas acciones hay motivaciones que si no vienen acompañadas de amor no valen de nada.
Amén. Así que examina tu corazón, ponlo en las manos del Señor y dile al Señor: Señor, cambia mis motivaciones, ayúdame a hacer todo para el amor tuyo primero, la gloria tuya y el amor de tu iglesia y de tu pueblo. Amén. El argumento pactual: el pacto de gracia nos llama a hacer ¿qué? Sacrificios vivos en amor, primeramente ¿a quién? A Dios y después a su iglesia. Sacrificios vivos. Romanos 12:1 nos dice eso. Seamos sacrificios vivos. El sacrificio, hermano y hermana, es el extremo más grande que uno puede tener. Mire, quitarse un bocado de pan para dárselo a alguien es porque usted lo ama. Y yo lo he vivido con mis hijos. Hoy lo viví en la mañana con mi hijo Isaac, que tenía unas ganas de comerme en el Día del Padre una empanada argentina y me la ha quitado porque me la ha pedido. Y con el dolor del mundo he sacrificado la bendita empanada y ahí se fue, ya la empanada se fue. No tengo nada más que agregar. Se fue. Pero es un sacrificio. Y usted puede decir: ¿cómo puede usted desprenderse de algo y aún así sentirse feliz? Bueno, pregúntele al Padre Todopoderoso que entregó a su Hijo perfecto, santo y glorioso a morir por los más viles pecadores. ¿Qué sentimiento, desprendimiento? El Padre no nos está pidiendo que hagamos algo que Él no haya hecho. Él se desprendió en amor para servirnos, para glorificarle, para glorificar a su Hijo. Se humilló en su supremacía a hacerse hombre y se sacrificó por nosotros. Así que, amados hermanos, seamos lo que Él es. Él fue un sacrificio vivo, seamos nosotros también sacrificios vivos. Sacrifiquemos el orgullo, sacrifiquemos la soberbia, sacrifiquemos la comodidad por amar a nuestros hermanos. Hagámoslo y pidámosle a Dios, porque Él ha prometido que nos daría esos beneficios en el pacto que ha hecho con nosotros. Pidámosle: Señor, ayúdame a hacer un sacrificio vivo, ayúdame a sacrificarme mi ego, mi orgullo, todo lo que soy para la gloria de tu reino en tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Así que, amados hermanos, siempre el hombre en su interior tratará de negar la obra del Espíritu Santo, pero cuando habitamos en el nuevo pacto, esto nos conmueve el corazón, nos invita a entender que todas las cosas las debemos de hacer en amor en la iglesia. Amén. La pregunta es: ¿por qué entonces sirves? ¿Por qué estás dispuesto a correr una silla? No solamente para que no estorbe. Tienes que entender que todas tus acciones dentro de este recinto, y no tanto el recinto, sino la comunidad que está en el recinto, tienen que tener el objetivo de edificarla. Porque tú dices que sirves a un Dios y ese Dios es la cabeza de este cuerpo. Y Cristo está en medio de nosotros. Y si yo muevo una silla, la muevo para la gloria de Cristo y la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. O yo no sé si usted llega y cuando va a comer, usted le dice a su cuerpo, solo nutra la cara, lo demás que se queda ahí bien desnutrido. ¿Cómo sería el cuerpo? Una deformidad enorme, unos cachetes gigantes y el cuerpo flaco. En Cristo nosotros no podemos decir: solo voy a servir a Cristo y que sea sustentada la cabeza y la gloria de la cabeza y el cuerpo desnutrido. No, todo el cuerpo se ve nutrido con mis acciones. Debo de entender que todo el cuerpo debe ser beneficiado para la gloria de Cristo. ¿Estás sirviendo por obligación? Algunos pueden decir: porque no me queda de otra, porque me obligaron, porque me comprometieron y porque el hijo de mi mamá nunca sabe decir que no. ¿Estás sirviendo por obligación? ¿Estás sirviendo por reconocimiento? Porque también me gusta que me aplaudan de vez en cuando en la iglesia. Es un lujo que me tengan a mí aquí, ¿verdad? ¿Estás sirviendo por eso? ¿O estás sirviendo porque amas al Dios que te salvó y a su cuerpo? Las motivaciones nos llevan a expresar lo que somos. Hermanos, el ejemplo más claro
y más tácito. Si nosotros decimos que servimos a Dios, ¿por qué tenemos una calidad de servicio tan mediocre? ¿Por qué? Si decimos que servimos al Dios del universo y que Dios es el centro de nuestra vida y que Dios es todo para mí y que es el motor de mi vida, pero cuando tenemos que servirle le damos lo peor, llegamos más tarde, llegamos con apatía, con pereza, sin ganas, todo lo hacemos así, a lo que salga. Se supone que deberíamos de servir a Dios con excelencia porque Él es el Dios creador de todo lo que hay, el centro de nuestra vida y el amor de nuestro ser. Hemos quizás malentendido y nos estamos convirtiendo en címbalos que retiñen nada más de expresión de boca para afuera. Debemos de entender que tenemos una cita importantísima cada vez que venimos. ¿Qué le vamos a aportar al cuerpo de Cristo este domingo? ¿Con qué don que Dios ha dado a los escogidos vamos a nutrir el cuerpo del Señor? Eso es el llamado que Dios nos hace a servir con amor. Por eso es que Dios le dice a los corintios: esta comunidad tiene muchos dones, pero está desnutrida totalmente en el amor. Desnutrida. Esta aplicación general nos lleva al mensaje cristocéntrico, Cristo en el texto. Cristo nos llamó y se entregó a sí mismo por nosotros, por usted y por mí, como una ofrenda, un sacrificio a Dios de olor fragante, no repugnante, olor fragante. Efesios 5:2 nos dice que Cristo es la muestra de la victoria ante el mundo de la grandeza de un Dios que decidió entregarse por su pueblo. Así es. Así que Cristo es el cumplimiento perfecto de 1 Corintios 13. Él es el que cumple este pasaje tal cual. Él habló con amor, enseñó con amor, sonó con amor. Él conoció toda verdad, pero fue tierno con los débiles. Él se entregó por amor y no lo hizo por obligación, lo hizo porque quiso. Cristo es el mediador del nuevo pacto, según dice Hebreos 9:15. Y ese pacto fue sellado con sangre. No fue sellado con oro, porque el oro se funde y es corruptible, o con plata, porque la plata es un material corrupto. Fue puesto y sellado con sangre preciosa de inocente hombre, derramada no por obligación, no por disgusto, no por ninguna otra motivación que no fuera amor genuino. Usted puede decir que el pacto que Cristo hizo con nosotros fue sellado con sangre en amor. No podemos amar así nosotros a nuestra iglesia, a nuestros pastores. Necesitamos estar unidos a Cristo, quien es el que puede hacer que se derrame el amor y el único y verdadero amor en nuestros corazones. Iglesia, hermanos, yo mismo me incluyo. Sin amor, nada somos. Dios no busca solo que alabemos con nuestras palabras en nuestras canciones, o que defendamos la doctrina contundentemente, o que hagamos sacrificios económicos o sacrificios de tiempo. Él busca corazones transformados con el amor de Cristo. Pero ese amor no se puede fabricar, no se puede fingir, ni tampoco se puede imitar. Ese amor solo nace cuando has amado a Cristo que murió en la cruz por ti. Es un amor que solamente puede nacer del amor. Nunca podrás imitar algo tan verdadero y tan puro como el amor. Es inimitable. No se puede falsificar. Uno puede falsificar sonrisas. El otro día estaba viendo un documental de los gorilas. Los gorilas sonríen cuando le cae mal a alguien y le sacan la lengua. También. Hermanos, uno puede fingir una sonrisa, pero lo que no puede fingir es cuando ama a alguien o no. Tarde que temprano
Si otros sentimientos están reemplazando el amor, afloran primero. La envidia, el ego, el celo, el egoísmo, todo eso aflora porque ha opacado al amor. Pero cuando dejas que tu vida sea gobernada por el amor de Cristo, entonces nada opacará ese amor. Amén. Si hoy estás vacío, si tu servicio es seco, es raquítico, parpaico, malo, frío, no tienes ganas de servir al Señor, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él no te pide que produzcas ese amor, te invita a recibir su amor. Hermano, quizás usted ha vivido una religión sin amor por mucho tiempo, una vida llena de obras vacías y sin sentido. Hoy el Señor te llama a creer en aquel que te amó aun cuando eras pecador, como dice Romanos 5:8. Entreguémonos a Cristo, iglesia. Entreguémonos a Cristo y Él llenará nuestro corazón con el amor que nunca falla, un amor incondicional, duradero y eterno. Esta semana, que nuestra oración sea: Señor, que no me conforme con hacer cosas para ti, sino que aprenda a amar como tú me has amado. Toda la gloria sea para nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Oremos. Señor,